cromita, que es un mineral que es una mezcla de óxido de hierro y óxido de cromo, la crocoita, el cromato de plomo y el óxido de cromo verde de cromo también. La obtención de cromo fundamentalmente se hace a partir de la cromita. También es importante no solo el cromo metal, sino una aleación que la llamamos ferrocromo, que es muy utilizada como aditivo para aceros. En este caso se parte a partir de la cromita y se reduce con carbón de coque y se produce una mezcla de hierro y cromo, y monóxido de carbono, que es un gas, se eliminan fácilmente del medio. El hierro y el cromo forman una aleación, se mezclan entre sí y esto le llamamos ferrocromo. Ahora, para obtener cromo metálico se utiliza la cromita, se trabaja a alta temperatura con carbonato de sodio fundido utilizando el oxígeno del aire como oxidante, y se forma, aquí tenemos el cromo en número de oxidación entre +2 y +3, y se obtiene cromato que tiene un número de oxidación +6, cromato de sodio, y óxido de hierro y óxido de carbono. De los productos, el dióxido de carbono se elimina porque es un gas, el óxido de hierro es insoluble en agua, entonces lo disolvemos al cromato de sodio en agua caliente. El cromato de sodio en agua caliente, agregándole ácido sulfúrico, o sea, una solución acidulada en ácido sulfúrico, se transforma el cromato en dicromato de sodio, más sulfato de sodio. El dicromato de sodio luego es reducido a monóxido de carbono, el dicromato de sodio es reducido con coque a óxido de cromo 3 más carbonato de sodio más monóxido de carbono. Les recomiendo en este proceso el cromo, acá está con número de oxidación +6, y se reduce al óxido de cromo con número de oxidación +3. El carbono se oxida y se forma, hay dos oxidaciones, el carbono se oxida a carbonato con número de oxidación +4 y se oxida monóxido de carbono con número de oxidación +2. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una reacción de óxido-reducción que tenemos una reducción y dos oxidaciones. Luego el óxido de cromo se reduce con aluminio, que es un reductor fortísimo, y forma óxido de aluminio. El aluminio se oxida rápidamente a óxido de aluminio, que es un óxido muy estable termodinámicamente y nos da cromo. Esta es una reacción que ocurre en sólido a alta temperatura, en unos procesos, en unos equipos que se llaman crisoles de material cerámico. Yo les incorporé un video donde se detalla el proceso, y después vemos cómo el óxido de aluminio se separa rápidamente del cromo. Los usos del cromo en aleaciones no ferrosas y en la ferrosa, porque se incorpora a los aceros. En los dos tipos, o sea que tenemos muchas aleaciones. El cromado, que es básicamente un revestimiento de este metal sobre algún material, puede ser también una superficie metálica, a partir de electrolizar el óxido de cromo 3 con ácido, en presencia de ácido sulfúrico, que lo que hace en el óxido de cromo más ácido sulfúrico, se forma sulfato de cromo 3, eso se electroliza y el cromo se reduce en el cátodo, donde está colocada la pieza a cromar, a revestir con esa capa, esa lámina de cromo. Ese es el proceso de cromado. Acá está la obtención de hierro en el alto horno. Presten atención para que no haya confusiones. Tenemos el proceso de obtención en el alto horno, que utiliza un horno de alrededor de casi 60 metros de altura, que tiene una estructura exterior de acero para darle eso estructura, y que está revestido por paredes de óxido cerámico, o sea de material cerámico, para evitar que se produzcan pérdidas de calor. Trabajamos a muy altas temperaturas, por eso es importante evitar las pérdidas de calor. Tiene un sistema de tragante de cubeta y cono por donde se hace la alimentación con el mineral, y este sistema lo que hace es, a medida que ingresa el mineral, se abre y se cierra rápidamente, y de esa manera también se evita las pérdidas de calor. Este
tiene dos salidas laterales, una superior y otra inferior, una de salida de gases y otra de entrada de gases, que es un sistema de tuberías que se llaman toberas, por donde ingresa el aire caliente. En este proceso el horno ya dimos las dimensiones, con que está el material de construcción, y hay que destacar la forma del horno, que es cónico, para lograr que en la zona donde se producen muchos gases, porque aquí hay reacciones químicas de reducción básicamente, o sea, de transformación del óxido de hierro a hierro metálico, se producen muchos gases porque vamos a producir mucho dióxido de carbono, porque el coque no se utiliza como reductor directamente, sino como monóxido de carbono. El monóxido de carbono se lo utiliza como reductor, y ese monóxido de carbono es gas, y cuando reduce, se utiliza para reducir el óxido de hierro, forma dióxido de carbono. Entonces hay producción de muchos gases, sobre todo en esta zona donde se produce el ensanchamiento del horno, y para evitar que la presión que ejercen los gases produzca ruptura en las paredes. Vamos a ver que tenemos una curva de temperatura, aquí está puesta de 1800 a 250, podríamos decir que llegamos casi a 2000 grados en la parte inferior. En la parte superior hay menor temperatura, o sea que la temperatura sube de abajo hacia arriba. Eso es porque el aire que ingresa a través de las toberas está muy caliente. ¿Cómo calentamos el horno si acá no tenemos ningún sistema de calentamiento? Vamos a aprovechar el calor que producen las reacciones, y fundamentalmente que lo que hacemos es aprovechar los gases calientes que salen por la parte superior, porque a medida que se genera, se elevan los gases, salen por la parte superior muy calientes, van a las estufas Cooper, donde lo que hacen es transferir el calor de esos gases calientes al aire, que luego ingresa muy caliente por la parte inferior. Nosotros observamos, además de la salida de gases por la parte superior, la entrada de aire, dos salidas inferiores, que es el drenaje del material sólido. Por ejemplo, en la parte inferior drena el hierro fundido, y por la parte superior, en el orificio del drenaje superior, sale la escoria. Por eso tenemos que escorificar. Por tal motivo, la alimentación es el óxido de hierro 3, con algunas impurezas como arena, como sílice, el coque, que va a ser el precursor del reductor monóxido de carbono, y vamos a usar el carbonato de calcio para escorificar. Bien, vamos a ver que el producto que obtenemos del proceso de alto horno no es acero, es hierro de fundición con alto contenido de carbono. Veamos la parte siguiente, como es la curva de temperatura. A 200 grados, por ejemplo, que es la parte superior del horno, se va a producir la primera etapa de la reducción del óxido de hierro, que se reduce a hierro, del hierro 3 a hierro a ferroso férrico. Se acuerdan que era un óxido mixto, el número de oxidación está entre más 2 y más 3, era 2,66, y el monóxido de carbono produce dióxido de carbono. Van a ver que todas las etapas de reducción van a producir dióxido de carbono. Luego, entre 700 y 1500 se van a producir todas las otras reducciones, que son del ferroso férrico a óxido de hierro 2, más producción de dióxido de carbono, también el de hierro 2 a hierro 0, y el carbonato de calcio, como es inestable térmicamente a estas temperaturas, se va a descomponer y nos va a dar óxido de calcio. A su vez, también el carbono va a reaccionar con el dióxido de carbono y nos va a dar más monóxido de carbono, que es más reductor. Veamos, la descomposición térmica del carbonato de calcio nos da óxido de calcio más dióxido de carbono, y el óxido de calcio reacciona con la sílice y nos da silicato de calcio. Vemos que acá esta es la escoria, que se separa rápidamente del hierro porque es una sal iónica. En general se puede utilizar para la producción de concreto, que eso lo vimos en la parte de cemento y concreto en el grupo 4. Entonces, la reducción completa del óxido de hierro se logra con un derivado del coque, el monóxido de carbono, a temperatura aproximadamente de 1200. El carbón impurifica el producto y forma con él una estructura interna llamada cementita, que es un carburo de hierro que le da
hierro puro, porque no conviene producir hierro puro, porque el hierro se oxida. Entonces lo que nos conviene es producir aleaciones de hierro, que son los aceros. Y fundamentalmente en el proceso de producir esas aleaciones, que son los aceros, lo que se hace es eliminar impurezas. Recuerdo acá que el alto horno es un proceso continuo, no para nunca, continuamente está alimentándose, entrando la alimentación en el horno y produciéndose hierro. Y el proceso de aceros es un proceso discontinuo. Voy produciendo distintas coladas de acero, digamos, para las distintas especificaciones de los aceros. O sea, yo con un mismo convertidor de acero puedo producir distintos aceros, porque hay muchos aceros con distintas especificaciones, distintos metales aliantes, algunos como el acero inoxidable, por ejemplo, resistente a la oxidación, o puede ser resistente a la temperatura. Bien, veamos. El hierro tiene una amplia gama de impurezas, como ya les dije, un deseable, la del azufre. Y entonces, ¿el proceso en qué consiste el convertidor de acero? Es trabajar el hierro fundido, puede empezar con 1200 y llegar hasta 1500. Entonces es necesario calentar esta mezcla fundida, la calentamos o con combustible, podemos utilizar combustible fósil, o bien utilizar un horno eléctrico donde podemos regular muy bien la temperatura. En este caso también utilizamos un oxidante, el óxido puede ser oxígeno gaseoso o aire. En este proceso, por ejemplo, están utilizando oxígeno. Y el oxígeno es el oxidante que no oxida todo el carbono a dióxido de carbono y a monóxido de carbono. Y los elementos como el que impurifican también al hierro, que es el fósforo y el silicio, forman óxidos ácidos como el dióxido de silicio y el pentóxido de fósforo. Entonces, estos forman parte de las impurezas. Para formar la escoria y que se separen bien del hierro, lo que se hace es, en las paredes del horno, lo que se hace es colocar carbonato de calcio o una mezcla de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que se descomponen a esa temperatura y nos dan los óxidos básicos, óxido de magnesio y calcio, que se combinan con el dióxido de silicio y el pentóxido de fósforo para dar metasilicatos de calcio y magnesio y ortofosfatos de calcio o de magnesio, que se separan rápidamente del metal, porque uno son sales, son compuestos iónicos, y el metal es una estructura metálica. En este caso, el metal va a ser una aleación metálica porque voy a agregar aditivos. Por ejemplo, el caso del ferrocromo, por ejemplo, para lograr un acero de una determinada especificación. Entonces, acá está el principio general del método de obtención de aceros, que es utilizar un oxidante, calentar la mezcla fundida del hierro extraído del alto horno. O sea, primero pasamos por el alto horno, sacamos el producto del alto horno, es en presencia de aire. Puedo utilizar aire o oxígeno para que oxide el carbono o dióxido de carbono, y así eliminar una gran proporción de este elemento. Por eso el acero es un hierro con un contenido de carbono menor al 5%, entre 1 y 1,5%. Eso es lo que yo llamo acero. Bueno, acá está el detalle de la formación de la escoria, que yo ya expliqué. Entonces, el hierro resultante se agregan otros metales como el cromo, níquel, manganeso, por ejemplo, aleaciones como el ferrocromo y el ferromanganeso, etc. Y van a formar aceros aliados. Entre un ejemplo de aceros aliados, el acero inoxidable, o sea, un material resistente a la oxidación. Entonces, las diferencias entre los distintos convertidores de acero puede ser: si utilizo como oxidante el oxígeno o el aire. Si utilizo el aire, va a tener un 79% de nitrógeno, que lo hace quebradizo el metal. O bien un horno a combustible eléctrico. Un horno a combustible eléctrico, o sea, que produce calor combustionando algún material fósil, un hidrocarburo, puede ser líquido o puede ser sólido, o bien un horno eléctrico donde podemos regular bien la temperatura. Acá está la obtención de manganeso. Los minerales de manganeso son el dióxido de manganeso y el óxido de manganeso mangánico. Acá tenemos un óxido que tiene un número de oxidación intermedio entre +2 y +3, es un óxido mixto, es la suma del monóxido de manganeso más 2 veces y el dióxido de manganeso.
y este es el que se lo trata con aluminio a través del proceso de aluminotervia, que yo les recuerdo que se hace en un gran crisol de material cerámico, es un proceso en fase sólida, con alta temperatura, que favorece que el aluminio reduzca el óxido metálico al metal, ¿sí? No se usa en este caso directamente el dióxido de manganeso porque es muy explosivo en el proceso con aluminio. Entonces lo que se usa, lo que se hace es si trabajamos a partir de dióxido de manganeso, lo transformamos mediante el calor de dióxido de manganeso, o sea, óxido de manganeso 4, a óxido de manganeso que es con un número de oxidación intermedio más 2 y más 3, y este es el que después se lo somete al proceso de aluminotermia. Después este producto entre sí se separan rápidamente el óxido del manganeso, no se mezcla. La mayor parte del manganeso, lo que se usa, lo que se trata de producir es la aleación de ferro-manganeso, que es cuando hacemos reaccionar el dióxido de manganeso con óxido de hierro y carbón y coque, y de esa manera producimos una aleación, estos se mezclan, el manganeso con el hierro forman una aleación que se llama ferro-manganeso, y es un aditivo de los aceros. O sea, cuando le agrego entonces la etapa de los metales aliantes, le puedo agregar la mezcla de hierro con cromo, que es una aleación, o la mezcla de hierro con manganeso, que es otra aleación. Otra manera de obtener manganeso puede ser electrolizar una solución de sulfato de manganeso. Como todas las electrólisis, nos va a dar un manganeso de alta pureza. Bueno, acá está la obtención de níquel. La obtención de níquel, vamos a ver, repasemos los minerales de níquel, cuáles son los más importantes. El sulfuro de níquel, la milerita, después una mezcla de sulfuro de hierro y níquel, que es la petlandita, y la garnierita, que es un silicato de níquel y magnesio. La cuestión de que partamos de cualquiera de estos minerales, la extracción es bien compleja y se basa en transformar el mineral en óxido de níquel. Si a ese óxido de níquel lo reducimos directamente con carbono, como en este caso, vamos a obtener níquel impuro. Lo que sucede es que los minerales de níquel, como está dicho acá, siempre están mezclados con minerales de cobalto. Entonces aquí de esta manera obtenemos níquel impuro. Si lo queremos puro, lo que hacemos es el proceso MOM. En el proceso MOM, el óxido de níquel se reduce con una mezcla de gas, le llamamos gas de síntesis, monóxido de carbono e hidrógeno, y se produce níquel impuro más dióxido de carbono. Ese níquel impuro se hace reaccionar con más monóxido de carbono y se forma el complejo neutro tetracarbonilo níquel a 60 grados. Este complejo tetracarbonilo níquel nos da un producto muy volátil que se descompone a 200 grados y nos da níquel de alta pureza. Una de las aplicaciones principales del níquel es como metal aliante en el proceso de obtención de acero. Después finalmente tenemos el de cobalto, que tiene una serie de minerales como la esmaltita, que es un arseniuro de cobalto, la cobaltita, un sulfoarseniuro de cobalto, que siempre se encuentran mezclados con minerales de níquel, porque los dos metales como cobalto y níquel están cerca en la tabla, ¿no? En esta primera serie de transición. La extracción de níquel se basa en varias etapas complicadas, pero para dar un óxido, tetróxido de tricobalto, que es un óxido que tiene un número, que es un óxido mixto, que es la mezcla entre óxido de cobalto 2 y 3, en realidad es la suma de es la mezcla de dos óxidos, el de cobalto 2 y cobalto 3, lo mismo que el óxido mixto de manganeso, el óxido mixto de hierro es lo mismo. En este caso se obtiene el cobalto mediante proceso de aluminotermia. El cobalto puro puede obtenerse por electrólisis en una solución acuosa que contenga sulfato de cobalto 2, en este caso sulfato de cobalto y sulfato de amonio. Con esa mezcla se electroliza y se obtiene en el cátodo cobalto 0. La bibliografía es la misma, vuelvo a decir, el caso del litro es